Para mí, como mencionó Carla, para nosotros es un gran placer presentar la historia de Copel como un caso de éxito. Una organización que está celebrando 80 años de historia, 80 años de éxito, que por el tiempo que llevo conociéndolo tiene mucha, pero mucha experiencia para precisamente compartir con la comunidad de negocio y aquellos interesados en cultura organizacional de cómo realmente se pueden hacer las cosas para que una organización trascienda a través del tiempo. Y que nada mejor de tener en esta conferencia y quienes van a ser quienes van a facilitar el CHRO de Copel, José Ramón Fernández Domenech, y el doctor Rigoberto Camacho, que es el gerente nacional de cultura y ética en la organización. Así que bienvenidos, José Ramón y Rigoberto, los dejo con la presentación. Doctor, muy amable, muy buenos días a todos y a todos los participantes. Es un honor que nos hayan invitado al doctor Rigoberto y a mí, y muy agradecidos de estar en este simposio. Bueno, quisiera empezar por una anécdota que tuvimos en un diálogo los directores hace algunos años, hace 4 años más o menos. Estábamos discutiendo cómo podríamos definir nuestra cultura dentro del Grupo Coppel. Ya habíamos tenido pláticas, ya habíamos tenido sesiones en las cuales pues teníamos estas conversaciones y al final decíamos, bueno, es que sí tenemos una cultura, sí tenemos una forma de cómo estamos operando, estamos generando la estrategia, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es esa fotografía? ¿Cómo podemos medirlo? Entonces, de ahí empezó esta búsqueda por encontrar un modelo o una forma de poder medir nuestra cultura. Y bueno, yo recuerdo que dentro de la maestría, un doctor en desarrollo organizacional nos llegó a compartir dentro de los principales modelos a seguir o investigar. Está el modelo de Denison, recuerdo muy bien. Entonces recuerdo que platiqué con el doctor y me decía, bueno, ahí está este contacto en la Ciudad de México, busca por favor al doctor Milton, y así fue como empezamos. Y gracias a esa búsqueda pudimos capturar nuestra cultura en su momento. Pero bueno, quisiera pegarme yo a la presentación y les voy a hacer un ligero pasaje por medio de todo lo que hemos pasado para encontrar nuestra cultura dentro del Grupo Coppel. Muy bien. Adelante. Rigoberto, la puedo subir desde este lado si deseas. Sí, si gustas, yo aquí la tengo, la puedo Adelante. ir o como Sí, quieras, adelante. doctor. Tú Adelante, dime. adelante, adelante. Sí, sí, para que Sí, la lleven a su paso. muy bien. Bueno, como bien saben, dentro del Grupo Coppel tenemos ya más de 80 años. Somos una cadena de tiendas de retail que a la última cifra de tiendas que tenemos contabilizado, estamos en 1850 tiendas en todos los formatos, donde nuestra principal fuerza está en la operación. Tenemos más de 116,000 colaboradores dentro de Grupo Coppel. Y como dato curioso, yo recuerdo que en una ocasión visité una empresa en Monterrey y le decía, oye, veo que todos tu estacionamiento están estacionados, valga la redundancia, de una forma muy particular, están de reversa, o sea, de forma, entraste por atrás. ¿Y cómo le hiciste? Eso es cultura, le digo, ¿cómo? Es una cultura vial, vamos a decirlo. ¿Cómo le hiciste? Bueno,
somos 100 colaboradores, les mandé un correo. Bueno, esa es una parte importante de cómo comunicar la cultura, pero se vuelve todo un reto para nosotros dentro de poder comunicar y transmitir o querer enfocar la cultura hacia cierto rubro, comunicarlo hasta 116,000 colaboradores. Entonces, ha sido todo un reto, pero afortunadamente hemos encontrado la forma. Dentro de nuestro grupo, iniciamos en 1939 con la primera tienda de don Enrique Coppel Tamaño, abrió su primera tienda en Mazatlán, Sinaloa. De ahí, todo esto que les voy a platicar pareciera como que estos eventos han sido un entrenamiento para nosotros para las crisis que se nos han presentado. Por ejemplo, en 1941 se aparece el mismo, la misma tienda y ya se registra como el nombre oficial de tiendas Coppel. Entra Enrique Coppel Luken, que es el hijo, y empieza esta parte de la expansión con la metodología de la estandarización, crear procesos, crear modelos. Se compra más adelante, en el 2002, se compra la Zapatería Canadá, una de nuestras primeras adquisiciones. Y aquí es muy importante mencionar, una cosa es la cultura propia de la organización y algo muy importante es las fusiones de las culturas. Entonces, esto creo que es importante tener identificado para poder tener una adquisición o poder tener una diversidad de otros servicios dentro de la empresa o dentro del grupo. Es importante tener identificado qué rasgos de la cultura vamos a transmitir a estos nuevos colaboradores o qué rasgos queremos que permanezcan o que identifiquen esa nueva adquisición. Fue todo un reto cuando se adquirió Zapaterías Canadá en su momento, porque al final era como que las buenas usos y costumbres que se tenían y eso se fue adoptando. Pero sí es importante tener identificados estos rasgos que nos distinguen para poderlos transmitir en las nuevas adquisiciones. Esto nos pasó hace algunos años con la compra también de las mueblerías Viana, sobre todo en Ciudad de México, y cómo transmitimos estos rasgos culturales que queríamos que identificaran estos nuevos puntos de venta y estos nuevos colaboradores. Bueno, en el 2008, perdón, empieza una nueva era. Agustín Coppel-Luken es nombrado director general de grupo y empieza todavía se fortalece aún más el tema de la expansión. Yo recuerdo que en el 2012 arrancamos alrededor de la tienda 750 y como les decía hace unos momentos, estamos actualmente en la tienda 1850. En el 2012 empieza nuestra inmersión en el mundo de e-commerce, aunque como todos saben, y muchas empresas lo vivieron con el tema de la pandemia, se vino a fortalecer de manera abrupta todos los mecanismos y todas las formas de hacer negocio por Internet. No importa lo que hayas hecho, en el 2019 y 2020 fue la prueba, sin lugar a dudas, de todo lo que se había implementado. 2018 seguimos creciendo con más de 1,400 tiendas y más de 12 millones de clientes con crédito. Y para el 2021, como bien saben, cumplimos los 80 años de nuestro grupo en tiendas Coppel y también enfrentamos una de nuestras peores crisis dentro de la historia del grupo. Pero, a ver, ¿por qué hago todo este resumen? Dentro de todo este cronograma de años de historia de Coppel, ha habido una serie de eventos en los cuales lo que pienso es de que nos han venido entrenando diferentes crisis, diferentes oportunidades, compra de algunas oportunidades de negocio. Y todo esto ha sido una forma de venirnos a preparar para cuando llegó una crisis tan fuerte como la del 2020, ¿sí? Con el tema de la pandemia,
nosotros realmente teníamos ya formas y implementadas en nuestra cultura de cómo poder salir adelante, desde las compras, desde este nuevo negocio que se está abriendo, que es el e-commerce, en el cual representó, cuando antes de la pandemia representaba el 2%, y en algún momento, en el punto más alto de la pandemia, llegó a ser hasta un 40-42% sobre las ventas totales del grupo, lo cual fue magnífico, pero también implicó tener otro tipo de habilidades, por ejemplo, como la logística. Nosotros estábamos acostumbrados a ir a entregar una sala grande de 3 piezas, un comedor, una cocina, y ahora ibas a entregar un suéter, pero no nada más un suéter o una playera o una blusa. Ibas a entregar 500 blusas. Entonces, ¿cómo esta parte pudimos salir adelante? Y creo que es muy importante tener estos rasgos culturales muy identificados, sobre todo en la parte de operaciones, que a nosotros nos dio mucho éxito, cómo poder adaptarnos en una situación de crisis que al final todo lo que vivimos, para mi forma de verlo y de pensarlo, fue una especie de entrenamiento, ¿sí? A nuestros formas de operar, para enfrentar la crisis. Adelante. Muy bien, como les comenté hace unos momentos, estamos enfocados nosotros a retail. Nuestro principal negocio es el retail, y el grupo conlleva también la parte de Bancoppel y Afore Coppel, que para nosotros son los servicios financieros, que al final, aunque vendemos muebles, vendemos ropa, nuestro negocio principal es el crédito, es darle la oportunidad a nuestros clientes que obtengan esos artículos y beneficios y servicios a través de un crédito que en muchas ocasiones no es posible tenerlo en otros lugares. Adelante, adelante. Estamos en presencia en México y también en Argentina. Y como bien saben, lo hemos comunicado, nuestro propósito de grupo es acompañar a nuestros clientes en sus necesidades y deseos, acercándolos a un mundo de posibilidades para que mejoren su vida. Ese es nuestro propósito y estamos muy enfocados a tener siempre esto en mente con nuestros colaboradores, que nuestro cliente externo sea nuestra forma y nuestro principal esfuerzo lo tengan hacia ellos. Y obviamente todos, por ejemplo, como recursos humanos o otras áreas que nos dedicamos a atender áreas internas, obviamente nuestro cliente interno para nosotros se vuelve muy importante. Adelante. Los valores que nos distinguen es la confianza. Damos desde hace muchos años, damos el crédito a nuestros clientes con el simple hecho de darnos su palabra, ¿sí? De darnos, con decirnos solamente que tienen un trabajo con el cual van a poder retribuir la compra que están llevando. La responsabilidad también de cada uno de los colaboradores por atender bien a nuestros clientes, que esto conlleva una atención y servicio hacia nuestros clientes, eficiencia y sencillez, que está dentro de los principales propósitos, dentro de nuestros valores, que es todas las cosas, hacerlo lo más posible, lo más sencillo posible, de una forma ágil, de una forma con menos puntos de fricción, y que al final el resultado de nuestros clientes se lleve un buen sabor de boca con nuestros productos. Y obviamente ninguna empresa en la actualidad está ajena al tema de la innovación. Aunque una gran parte de nosotros estamos siempre operando, una parte importantísima de todas las empresas debe estar pensando cómo mejorar, qué más hacer, qué otro negocio se puede incorporar, qué otras formas podemos hacer de negocio. Adelante. Muy bien. La cultura, aunque esté, aunque esté implícita ya en cada una de las empresas y de las organizaciones, no siempre tenemos en cuenta
cómo es nuestra cultura. O sea, si tú tienes una forma de operar, de una forma de servir a los clientes, si tú tienes una forma de atender a tus colaboradores, eso es la cultura, son esos pequeños comportamientos que dan una forma a tu manera de desenvolver hacia tus clientes y hacia colaboradores. Ahora, es importantísimo para nosotros, fue muy importante saber dónde estábamos parados. ¿Por qué? Porque se venía todo este tema de la revolución del e-commerce, se venía todo el tema también de transformación de nuestros procesos, pero en sí, ¿qué queríamos transformar? Por eso para nosotros fue muy importante establecer dónde estábamos parados, qué rasgos de nuestra cultura nos representaban dentro de Grupo Coppel y qué otros rasgos veíamos que nos hacían lentos y nos hacían muy pesados para poder vivir esta transformación. Ahora, dentro de la transformación que estamos viviendo en Grupo Coppel, estamos viviendo, estamos viviendo esa transformación, obviamente para mejorar nuestros procesos, para ser más ágiles, para que nuestros clientes obtengan sus productos con menos puntos de fricción y obviamente para tener una mejor oportunidad de llegar a más clientes. Adelante. Rigoberto, yo creo que aquí, si gustas ayudarme, creo que sería muy importante, tú que viviste directamente ya la aplicación del modelo de Denison. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, José Ramón. ¿Me escucho? Sí. Perfecto. Como bien José Ramón puso el contexto para empezar, quiénes somos como organización, como grupo, dado que hay gente que no es de México y es posible que no nos conozca. Un dato también muy importante es que somos más de 120,000 colaboradores y bueno, al momento, como hace rato se decía, la cultura habita en los comportamientos de las personas. Entonces, nosotros en este proceso de transformación, la verdad es que nos planteamos estas preguntas que tenemos acá. Sabemos que tenemos 80 años y si hacemos la analogía como una persona de 80 años, pues definitivamente tenemos nuestros hábitos, nuestras maneras de hacer las cosas, pero en este proceso de transformarnos nos preguntamos, ¿sabemos cuál es nuestra cultura actual? Y sobre todo, de cara a la transformación que hablaba José Ramón, nos preguntábamos si sabemos, si necesitamos cambiar nuestra cultura. O sea, en realidad sabemos que tenemos una manera de hacer las cosas, pero de cara al futuro no sabemos o no sabíamos en ese momento con certeza de evidencia. Y esto es importante porque intuiciones, especulaciones, opiniones, pues, había muchas, pero la certeza de la evidencia de qué necesitamos cambiar y qué específicamente y hacia dónde debemos cambiar, teníamos intuiciones y también nos hacíamos la pregunta de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades en materia cultural que nosotros podríamos tener. Y sobre todo, si nuestras iniciativas de transformación en materia de cultura estaban respaldadas con datos objetivos y suposiciones. Esta parte era muy importante porque a nivel de opinión, pues, y sobre todo en un tema tan subjetivo, en el sentido de tan opinable, había muchas narrativas, mientras que algunos coincidían en algunos puntos, otros discrepaban, y hablo del diálogo que se dio a nivel organizacional, porque tampoco fue una imposición de trabajemos la cultura y todo el mundo estuvo de acuerdo, sino que había muchas opiniones y les compartimos algunas de las interrogantes que nosotros en un primer momento con el equipo de desarrollo organizacional encabezado por José Ramón y todo el equipo que nosotros tenemos bueno, ¿será bueno hacerlo? ¿Será bueno no hacerlo? ¿Estaremos bien en analizarlo? Igual, imagínense
con la misma analogía de la persona, que alguien diga, oye, tengo 80 años, ni modo que no me conozca, ni modo que no sepa cómo soy, ni modo que no hay manera de que no sepamos cómo reaccionamos. Pero entonces nos preguntamos justo esto, es decir, tenemos un conocimiento claro, sabemos exactamente qué tenemos que hacer, y la verdad es que en la discrepancia de las opiniones, pues nos volvíamos siempre al punto cero. ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene realmente la evidencia de todo esto? Entonces, por eso nos embarcamos en este proceso de analizar nuestra cultura, pero siempre, y esto es muy importante, analizamos la cultura porque estábamos o estamos en ese proceso de transformación. Si nosotros hubiésemos querido mantenernos igual, la verdad es que el análisis hubiera sido, desde nuestra perspectiva, algo banal, en el sentido de que, oye, quiero estar igual, pues mantengo mis comportamientos, mis hábitos, mis creencias, mis valores exactamente igual. Pero al encontrarnos de frente con el proceso de transformación, se hizo pertinente todo esto. Ahora, es importante decir que este proceso de transformación para nosotros inició previo a la pandemia, de tal manera que la pandemia solo vino a acentuar la transformación. No fue como que llegó la pandemia y empezamos a transformarnos, sino que de una manera sumamente, digámoslo, anticipada, nosotros ya estábamos en este proceso. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Entonces, estas eran las preguntas que nos hacíamos, y para iniciar, nosotros lanzamos una pregunta de investigación, así como para ser muy exhaustivos, muy académicos también y muy aterrizados, es, ante la transformación, ¿cómo debería ser nuestra cultura para habilitar esta transformación? Entonces, no era nada más cómo somos y vamos a analizar la cultura simplemente para tener el dato y saber cómo somos. No, todo esto, y es muy importante, era de cara a la transformación, de cara a nuestro futuro. Entonces ¿sabemos cómo es? No. ¿Cómo debería de ser? Tampoco. Entonces, analicémosla bajo esta pregunta de investigación que se hace en investigaciones de corte cualitativo, que si la traspolamos a algo cuantitativo sería como nuestra hipótesis. ¿Cómo debería ser nuestra cultura para habilitar nuestra transformación? De ahí partimos y de ahí se derivaron algunas preguntas particulares. Si me ayudas con la siguiente, que de alguna manera eran parte de las interrogantes previas que nosotros teníamos. De lo que somos, uno, ¿qué debemos conservar? Ya ahorita el doctor Dan hablaba de todo esto, y nosotros nos lo hacíamos previo a conocer el modelo, es ¿qué debemos conservar? ¿Qué debemos modificar? ¿Qué debemos incorporar que no tengamos? ¿Y qué debemos cambiar o quitar definitivamente si es que algo hubiera? Porque al final de cuentas, como lo decíamos, en la multiplicidad de opiniones, pues a veces algunos decían, yo creo que esto es bueno, y algunos otros, no, creo que eso nos está obstaculizando. Entonces, ante esta multiplicidad de opiniones, volvíamos a lo mismo, o sea, ¿cómo debería ser nuestra cultura para habilitar nuestro proceso de transformación? Y, insisto, esta era una pregunta recurrente, esto era un faro que iba iluminando a desarrollo organizacional para decir, ¿qué tenemos que hacer en materia de gente? ¿Qué tenemos que hacer en materia de comportamientos? ¿Qué tenemos que hacer si ya sabemos a dónde vamos? Porque tenemos un propósito muy definido. ¿Cómo tenemos que alinear nuestros procesos? ¿Cómo tenemos que alinear el tema de gente? Y sobre todo, en este proceso de transformación que estamos escuchando al mercado, ¿qué debemos hacer internamente? Entonces, ante la pregunta de cómo, que es nuestra participación acá, cómo Coppel ha aprovechado el análisis de la cultura, primeramente lo aprovechamos esclareciendo estas interrogantes que, nota, no son menores.
porque de las grandes preguntas vienen las grandes respuestas. No buscábamos respuestas sin tener preguntas muy claras. Y creo que esto para nosotros como grupo, como empresa, fue muy importante. Entonces, de ahí nos llevó a lo siguiente, el siguiente paso en nuestro proceso, que fue investigar diferentes modelos. ¿Cómo, bajo qué metodología nosotros podemos responder estas preguntas que tenemos? Ya de alguna manera lo dijo José Ramón también, investigamos diferentes metodologías, diferentes modelos, y modelos tanto universales, generales, como también modelos muy particulares. ¿Qué significa esto? Había consultores que nos decían, ¿sabes qué? Este modelo, para poner en contexto, Denison te ofrece estos beneficios, aborda estos temas, ofrece tal o cual información, y había otros que también nos decían, nosotros podemos hacer un modelo de análisis de cultura a la medida, solo para Coppel, y con eso podremos responder las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos embarcamos en el análisis y, como les digo, no dijimos, no nos encontramos, y aquí Milton sabrá también, el doctor Milton sabrá de esto, no nos encontramos y dijimos, venga el modelo de Denison y con esto nosotros vamos a esclarecer nuestras interrogantes. No, fuimos muy cautos, fuimos muy exhaustivos en la investigación también, y al final nos decantamos precisamente por el modelo de Denison, y ese es como lo he venido esbozando, porque nos permitió evaluar objetivamente algo que es muy subjetivo. Hace rato yo también escuchaba, bueno, leía las preguntas de cómo se pueden medir las creencias, cómo se pueden medir las actitudes. Y al final de cuentas era una interrogante que nosotros también teníamos, y que el modelo nos permitió justo pasar de esto que era como muy opinable, muy subjetivo, a algo que nos arrojaba certezas basadas en evidencias, ¿sí? Entonces creo que esto fue así como nosotros fuimos transitando, y fue como nosotros llegamos a decantarnos por el modelo de Denison. Si me ayudas con la siguiente, Milton. ¿Qué beneficios nosotros podemos identificar, analizar nuestra cultura, precisamente? Y la verdad es que no quiero ser repetitivo, porque ya el doctor explicó pues muy bien su modelo. O sea, vendría yo a usurpar de una manera bastante primaria a intentar explicar su modelo, pero nosotros nos dimos cuenta que nos ayudaba a analizar el compromiso de las personas. Ya ustedes vieron los cuadrantes en este radar que se presenta, y nos ayudaba a analizar precisamente si las personas estaban comprometidas, si realmente estaban habilitadas, si contaban con las herramientas necesarias. Nota, de cara al proceso de transformación. Y esto es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho. Siempre hemos unido todo lo que hacemos en materia de cultura a la estrategia. O sea, nunca es la cultura por sí misma, la cultura porque es lo que se tiene que hacer o es lo que está de moda. No, es porque nos ayudará en el camino que la estrategia ha planteado, y porque nosotros somos habilitadores de la estrategia. Entonces también pudimos identificar si se entendía y se vivía de la misma manera en los diferentes niveles y en las diferentes áreas de la organización, de forma coherente y coordinada. Algo que permite de una manera muy puntual, y ahorita vamos a ver un poco a grosso modo el resultado que nosotros obtuvimos, fue que nos permitió hacer segmentos y cortes. No nos dio un único resultado global, sino que nos permitió ir a detalle, ir a alguna gerencia en particular, algún estado en particular, alguna división o en alguna dirección particular para nosotros analizar. De tal manera que tampoco fue el resultado global y punto, así estás, sino que nos permitía hacer cortes y entender algunos
entender cómo se comportaba esa cultura o ese entendimiento global de los comportamientos en determinados lugares organizacionales de una manera muy puntual. También, digo, nos ayudaba con nuestros diferentes stakeholders de la organización, nos ayudó a conocer si éramos flexibles, si propiciamos la innovación. Ya ustedes vieron cómo la innovación es parte de nuestros valores organizacionales, entonces vimos que se hacía muy bien la ligazón entre una cosa y la otra. Y bueno, sí, aquí nada más. Esto nos ayudó y nos trajo muchos beneficios. Si me ayudas con la siguiente, por favor, doctor. Aquí me gustaría nada más hacer un corte porque todo esto fue simplemente como para ilustrar el recorrido que nosotros hicimos para poder llegar a analizar nuestra cultura, decantarnos por una metodología, llevar la metodología o la implementación del análisis a nuestra organización, y así es como nosotros estábamos en ese momento. Después estábamos preparados para hacer el análisis a finales de 2019, principio del 2020. Estábamos en eso cuando se nos viene la pandemia y eso postergó un poco el análisis, pero nosotros no quitamos el dedo del renglón hasta que logramos ejecutarlo, llevarlo a cabo. Ahora, nuestros resultados, ¿cómo se nos dieron? ¿Qué información nos arrojó? Pues aquí les queremos presentar la vista general. Si me ayudas con la anterior, por favor. La vista general de cómo es que nosotros salimos en nuestra organización. Si se fijan, estos son los resultados generales del grupo. Aquí en la presentación no alcanzo a ver la muestra de personas, pero entiendo que eran más de 21,000 personas las que contestaron la encuesta de manera anónima, totalmente aleatoria. Nosotros cuidamos mucho la confidencialidad para que el ejercicio fuera pertinente. Entonces, si se fijan, una empresa, una organización de 80 años, pues se espera que tenga una cultura bastante robusta, pero la verdad es que nosotros, digo, si ustedes los ven, esto no está maquillado, ¿no? Esto realmente es, y el doctor Milton, que fue quien nos ayudó como consultor en este proceso, podrá constatarlo. Este es lo que arroja el resultado global, como aquí lo dice, el general de la organización, y nos dimos cuenta, pues, que a nivel general teníamos resultados muy, muy, muy buenos. De tal manera que esto también venía un poco a constatar nuestras hipótesis de que no necesariamente tenemos que cambiar las cosas, no necesariamente tenemos que transformarnos en un ente que no éramos en materia de cultura y ser otra cosa totalmente diferente, sino que lo mejor, y ya abandonábamos ese territorio de tal vez, yo creo, y decíamos, bueno, estamos bien en lo general. Nota, y fuimos a lo particular, fuimos directamente a las áreas que estaban de frente a la transformación, aquellas áreas que tenían mayores incertidumbres respecto al futuro, y entonces ahí empezamos a hacer como que una especie de arqueología o de análisis de los resultados, y ese dato, esos elementos ya nos permitieron generar rutas, nos permitieron generar mecanismos y planes de trabajo para fortalecer aquello que nosotros somos, nuestra manera de hacer las cosas y sobre todo nuestros comportamientos. Entonces, digo, aunque en lo general la fotografía es muy, muy buena, el modelo nos permitió, insisto, ir a lo particular, hacer análisis mucho más puntuales y saber qué era lo que teníamos que cambiar, sobre todo, y esto es muy importante y yo insistiré siempre en esto, en aquellas áreas que están de frente al proceso de transformación, que es donde los comportamientos, donde las creencias, donde los valores
se ponen en jaque, entran en conflicto, entran en crisis, y es donde nosotros tendríamos que fortalecer. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Ahora, una vez habiendo hecho el análisis y habiendo investigado y hecho los análisis muy, muy puntuales, hicimos en mutuo acuerdo con el CEO y los ejecutivos del C-Suite, determinamos continuar fortaleciendo nuestra cultura en los siguientes rasgos que aparecerán a continuación. Si me ayudas con la siguiente, que aparecerá aquí mismo. Decidimos trabajar en nuestra adaptabilidad por cuestiones obvias. Si no escuchamos el mercado, sobre todo que hicimos el análisis en la pandemia, y digo, no repetiré lugares comunes, pero el consumidor tuvo más conciencia de su poder, fue más exigente, bla, bla, bla. Todos estos tópicos o lugares comunes que nosotros son moneda de cambio, a lo mejor en lo que nosotros hacemos, todos ustedes también, pero vimos en función del análisis que necesitábamos fortalecer ese aspecto, necesitábamos fortalecer la confianza como un valor que nosotros tenemos. Recuerden los valores que José Ramón enunció. Empezamos con la confianza, responsabilidad, atención y servicio. Entonces dijimos, fortalezcamos la confianza, y dos elementos comunes que nosotros, que son como primos hermanos o hermanos del mismo, hijos del mismo padre y madre, que era el trabajo en equipo y la cooperación, que nos ayudaría también en el proceso de la adaptabilidad, y la confianza, que favorece el trabajo en equipo y la cooperación, y el empoderamiento como un elemento importante también. Si ustedes se fijan, todos estos datos y analizan el modelo, los arroja de una manera muy puntual la metodología de Denison, y nosotros decidimos trabajar en esto. Ahora, si son también ustedes muy, muy exhaustivos, como seguramente lo son, se darán cuenta que estos elementos forman parte también de la mentalidad ágil, de la cultura de agilidad también, que se vincula de una manera directa con las metodologías ágiles. No puede haber o no puede florecer una metodología ágil sin estos elementos. Entonces también nos permitió decir, oye, pues si ahora también en el mercado hay nuevas maneras de trabajar, si nosotros necesitamos fortalecer estos elementos, pues también nos permitirá y nos abre un abanico de posibilidades hacia adelante. Entonces, por eso nosotros decidimos trabajar en estos aspectos. Nota, aquí nosotros ya empezamos a responder esa pregunta de ¿qué necesitamos cambiar? Nos dimos cuenta que no necesitábamos cambiar nada. Nos dimos cuenta que en realidad no necesitábamos incorporar elementos nuevos, sino fortalecer aquellas cosas en las que nosotros ya estábamos trabajando, en aquello en que nosotros ya teníamos el foco, pero necesitábamos imprimirle muchísimo mayor esfuerzo y un mayor empeño en fortalecer. Entonces, si se fijan, con esto nosotros ya tenemos unas respuestas bastante puntuales a aquellas interrogantes que nosotros teníamos. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Ahora, para responder la pregunta que se ofertaba en la promoción de este simposio, de cómo Coppel usa la cultura organizacional para crear resultados sostenibles, nosotros la hemos usado, uno, para saber cómo estamos, cómo debemos avanzar, qué debemos fortalecer, y lo hemos centrado nuestros planes de acción en tres pilares fundamentales, que es comunicar, alinear nuestras normas, nuestras políticas y nuestros incentivos, y esto nos ayuda también a fortalecer nuestros comportamientos en el día a día. Nuestros comportamientos, que todo esto al final de cuentas, y hace rato se decían, se manifiestan en el liderazgo de todas las personas. ¿Quién hace la cultura? ¿Las personas anónimas o las personas con rostro? Que al final de cuentas son nuestros líderes, somos todos nosotros. ¿Quién hace la cultura? ¿El director general, el CEO o las personas que están en la operación? Y nos dimos cuenta que tenemos que llegar a todos.
que tenemos, que al final de cuentas todos hacemos nuestra cultura. Entonces, por eso nos hemos embarcado en un proceso de comunicar nuestros rasgos culturales, qué es lo que queremos fortalecer, siempre uniéndolo a nuestro propósito de acompañarte en tus necesidades y deseos, acercándote a un mundo de posibilidades para que mejores tu vida, alineando esas normas que se ven reflejadas, incluso la coherencia desde el código de ética, en las políticas o en las decisiones organizacionales y en los incentivos que nosotros también tenemos, de tal manera de que de no generar, y esto es muy, muy importante, una esquizofrenia organizacional, si me permiten el término, de que por un lado, digamos, a nosotros generamos confianza y que nuestras normas o políticas generen otra cosa, de que nuestros comportamientos como líderes digan, oye, yo trabajo en equipo, y que al final de cuentas termine diciéndole a mi equipo, no vamos a cooperar con algún área de la organización. Entonces, lo que nosotros queremos es justo generar esa coherencia con una conciencia muy, muy clara de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y sobre todo que la cultura es responsabilidad de todos. Por eso la comunicación es en dos vías, no solamente lo que nosotros le transmitimos a la organización, sino también lo que la organización como un ente vivo, que somos todos, nos transmite a nosotros y con eso generamos ese vínculo comunicativo de te escucho y nos comunicamos. Entonces, creo que eso es bastante importante, así es como nosotros, todo esto, claro, tiene acciones muy concretas, muy específicas de qué vamos a hacer para comunicar, qué vamos a hacer para alinear las normas, qué vamos a hacer para que se vivan los comportamientos, y así es como nosotros hemos ido avanzando. Algo muy importante de cómo también, que responde la pregunta de cómo usamos o cómo nos beneficiamos del conocimiento de la cultura, es lo siguiente, y creo que lo he dicho desde el principio. Abandonamos el territorio de las opiniones subjetivas y nos instalamos en el territorio de las evidencias, de las certezas de evidencia. Entonces, ya no era, oye, yo creo que tenemos que escuchar a la organización. O sea, hay que escuchar a la organización. Oye, es que yo creo que sí o no, yo creo que la confianza no, yo creo que el trabajo en equipo estamos muy bien. Nosotros dijimos, si queremos, y ya hace rato el doctor Dan lo decía, de cómo se incrementan las ventas, cómo se incrementa el valor económico agregado, etcétera, etcétera. Si queremos continuar siendo exitosos durante los siguientes 80 años, que es lo que nosotros nos hemos planteado, tenemos que seguir fortaleciendo y sobre todo tenemos que seguir creando, como dice Aurora, que es la gerente de cultura que está en mi equipo, generando nuestra cultura por diseño, realmente podándola, fomentándola y no dejando que crezca como hierba a la buena de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Creo que ya simplemente, si me ayudas con la siguiente, Milton, por favor. Eso es lo que nosotros hicimos. José Ramón, no sé si a estas alturas te gustaría a ti agregar algo, pero les pasamos nuestra experiencia. Sí, gracias, Rigoberto. Creo que esto, al final lo que comentaste es algo fundamental para aquellos que quieren o tienen esta incertidumbre o tienen esta inquietud de implementar un modelo, de medir la cultura. La cultura está inmersa en la organización, ahí está, la tienen, o sea, no es preguntar si tengo o no cultura, claro que ahí está tu manera de operar, tu manera de comunicar, tu manera, y yo creo que acabas de dar en el punto específico. Queremos que la cultura se vaya formando por usos y costumbres, por cómo se vaya dando la situación. Queremos que el entorno moldee nuestra cultura o nosotros queremos ser dueños y queremos enfocar nuestra cultura hacia aquellas acciones que nos generen éxito y en nuestro caso, acciones a nuestros clientes y cuidar a nuestros clientes internos y externos. Queremos que nuestra cultura sea nuestra aliada para fortalecernos hacia los retos que vamos a tener. Esas son las grandes interrogantes. Muy bien.
Muy bien, excelente presentación por ambos, José Ramón y Rigoberto. Excelente contenido. De hecho, tenemos bastante preguntas de los participantes. Una que tengo aquí que es interesante y una pregunta que es recurrente, de hecho, en este tipo de proceso. Me preguntan, en muchas organizaciones tenemos el reto para que el líder principal entienda los beneficios de conocer, definir y o fortalecer la cultura de la organización. ¿Podrían compartir ideas o experiencias de cómo fue ese viaje para lograr el entendimiento e involucración de los líderes principales? Un gran reto. Sí, es un gran reto. Y mira, obviamente ustedes conocen a sus líderes en cada una de las organizaciones. Yo lo que les puedo decir es, eh, investiguen un poquito más, o si ya lo conocen, es cómo es su líder. ¿Les gusta, el líder les gusta ejecutar o al líder les gusta que les platique de teoría, que les platiquen de modelos, de casos? En nuestra experiencia, nuestros líderes son muy ejecutores, son muy operativos. Entonces, llegar con una información sobre la teoría de qué nos iba a llevar hacia el modelo y nuestra cultura era realmente, no iba a funcionar. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos con acciones en concreto, ¿sí? Sobre cómo vamos a impactar la cultura, y esto al final fueron estas pequeñas acciones que al final, cuando ya las teníamos conformadas, ahora todo lo que hemos hecho, eso es la cultura. Entonces ya cuando ya reaccionaron y dijeron, ok, por ahí es, síganle. Pero yo estoy seguro que si hubiéramos llegado con un tema de teoría, con un tema de queremos hacer esto, nos gustaría, no hubiera prosperado. Entonces, aquí la recomendación es conozcan muy bien a sus líderes. ¿Qué les gusta? Les gusta que son muy operativos, hay que llevar acciones. Les gusta que sean muy teóricos, entonces hay que llevar más contexto de lo que se quiere hacer. Muy bien. De hecho, por ahí tenemos varias felicitaciones por la gran exposición que han hecho ambos. Silvia menciona, muchas gracias por compartir su camino, su aprendizaje, la visión de ir transformando y sembrar certeza en el equipo hacia nuevos territorios y maneras de vivir y colaborar. Felicitaciones. De hecho, hay otra pregunta interesante que yo la voy a contestar una parte, y si usted quiere argumentar también. Pregunta a la persona, uno de los participantes, que cuánto tiempo se tardó el proceso en completarse. Bueno, en cultura no es un proceso que tarde en completarse. Esto no ocurre de viernes para lunes, no ocurre en el fin de semana. Es un viaje que necesita reforzadores, y cuando crees que están bien, tienes que continuar alimentando, identificando, midiendo para seguir optimizando la cultura de la organización. Así que es un viaje, no es un viaje que se detiene. Cuando se detiene, pues precisamente es donde empiezan a aparecer problemas. No sé si José Ramón y Rigoberto quieren añadir algo adicional. A mí me gustaría justo decir que la exposición que hicimos José Ramón y yo simplifica mucho el viaje, ¿no? Pareciera que nos hicimos las preguntas, encontramos la metodología y empezamos con el asunto. Sino, al contrario, fue justo preguntarnos, no sabíamos si estábamos en lo correcto o no, y también para, una vez teniendo los resultados, cómo los comunicamos, cómo hacemos que la organización los asuma, o sea, sí es algo complejo, pero es algo que se tiene que hacer y es algo constante. Hay un aforismo bastante ilustrativo que pone un filósofo que es Aristóteles, es de uso común, pero es de Aristóteles, que dice que una golondrina no hace la primavera. O sea, realmente es una cosa tras otra y es, como dice, la gota orada, la piedra, no por fuerte, sino por constante. Y eso es lo que hay que estar haciendo. Entonces creo que eso nos ayudó mucho. Excelente. Y desde la expectativa externa tenemos un comentario que resalto. Dice Ricardo, excelente. Veo muy bien lo que está haciendo Copel en el último año. Y estos son participantes aquí en el webinar. Por acá tenemos una pregunta también interesante. ¿Cómo lograron involucrar a los colaboradores en los distintos niveles, especialmente hacia abajo, para conocer y trabajar en el fortalecimiento de la cultura?
Sí, creo que la respuesta la hemos podido dar, sobre todo al final con los tres pilares en los que nosotros nos hemos enfocado. La primera es comunicando, comunicando, diciendo hacia dónde va nuestra transformación, hacia dónde vamos con nuestros rasgos culturales, alineando los procesos, alineando las políticas, apalancándonos del liderazgo. De esa manera es que logramos tocar a todas las personas y el diseño que nosotros hemos hecho justo para implementar esta, no cambio, sino optimización de la cultura, este fortalecimiento de la cultura, justo es eso, o sea, que toda la gente sepa, conozca y que todo esté alineado, porque si no, justo yo lo decía hace un momento, generamos pues esas, no sé si el término sea correcto, pero esa esquizofrenia entre pues, me dices una cosa y haces otra, me pides una cosa y el proceso me jala otra, o sé que están haciendo algo, pero en realidad a ciencia cierta nadie me lo ha dicho. O sea, así es como nosotros lo hemos logrado, con toda la claridad comunicativa y sobre todo también escuchando la voz de la organización. Muy bien, gracias Rigoberto. También nos preguntan de su gran experiencia en este proceso y para nuestro aprendizaje, ¿cuáles consideran que fueron sus principales retos en medir y luego trabajar en los resultados? Yo creo que de los principales retos, sin lugar a dudas, es el involucramiento de los líderes, ¿sí? O sea, estoy hablando específicamente de los directores, ¿sí? Entonces, por eso es importante. ¿Qué hicimos? Parte fundamental es comunicarlos, involucrarlos, estar con ellos, pero tuvimos que hacer un trabajo ya muy individual, muy particular con ellos, cómo, y ya muchas veces ya no enfocándonos en la cultura. Mira, estas acciones que vamos a hacer, hablando de acciones, estas acciones que vamos a hacer te van a ayudar con esto, tu gente va a ser más ágil, tu gente se va a comunicar mejor. Entonces ya cuando lo compran, vuelves a hablar sobre la cultura, pero muchas veces hay líderes que esta parte de la cultura, como toda su vida ha sido operar, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo pensar que una cultura te lo va a cambiar. Y cuando ellos mismos tienen un modelo de cultura implícito en su comportamiento, entonces sí es muy importante conocer a los líderes y ver cómo vas a llegar con cada uno de ellos. Y obviamente, como dice Rigoberto, también la comunicación para una empresa de 116,000 colaboradores se vuelve todo un reto, ¿no? Una cosa es comunicar, involucrarlos, pero llega un momento en el que dices, este comportamiento necesitamos implementarlo y ya te involucré, ya te tomé en cuenta, necesito de tu parte para que me ayudes a desarrollarlo. Excelente. De hecho, por Si aquí me permites, Sí, si me adelante, claro. permites, Por favor, sí. justo es algo que nosotros estamos haciendo, tal como lo dice José Ramón. Estamos ya vinculando los comportamientos, no con las medidas de progreso solamente en el rasgo cultural, sino cómo está impactando en las métricas de negocio, es decir, cómo la cultura nos lleva a hacer más negocio, cómo se vincula con los indicadores, incluso de aquellos que dicen, yo no tengo nada que ver con eso, sino poder decir, oye, esto nos ayudará a incrementar, no sé, voy a poner un indicador al aire, nos ayudará en la reputación organizacional. O sea, ya le sumamos o lo vinculamos a una métrica que nos ayuda a hacer más negocio y adquiere mucho más sentido. Entonces, creo que eso nos ha ayudado también. Ahora, complementando lo que está diciendo Rigoberto, es bien importante que todas aquellas organizaciones que se complementan con un esquema de competencias, de evaluaciones, todo esto que engloba el desarrollo organizacional y todo esto que engloba el recurso humano, debe de estar alineado. Tú no puedes estar hablando acá de cultura y de enfoque hacia trabajo en equipo y tus competencias estén yendo hacia otro lado.
Entonces, todo esto se hizo un análisis por parte de Rigoberto a detalle, en el cual desde que ingresa un colaborador o desde que ingresa un ejecutivo, ya lo estamos buscando con esas características para que el pasivo, déjame llamarlo así, el pasivo de capacitación sea muy corto y no tengamos que tardar mucho tiempo en que alguien ya venga con esa cultura que nosotros estamos buscando. Entonces, sí es importante que cuando enfoquen el tema de la cultura, vean todos estos esfuerzos desde las evaluaciones 360, desde el Nightbox, desde las competencias, todo debe de ir enfocado hacia el mismo rumbo. Sí. De hecho, fíjate, José Ramón, tocaste un punto que una de las preguntas que tengo aquí, que para expandirlo un poco, porque es muy interesante. Dice que una vez midieron cultura, ¿qué insights o recomendaciones nos dan de cómo lograr que los diversos líderes a través de la organización realmente se hagan responsables, o sea, la accountability de rendición de cuentas, se hagan responsables de hacer lo que tienen que hacer para que se realicen las acciones para fortalecer la cultura? Está muy cercano a la respuesta que acaba de dar. Sí, así es. Es que una vez que el líder lo adopta, en automático ya funciona. Ya nada más es un tema de mantenimiento con el director, pero el gancho o el que lo pesquen, el que lo adopten es el gran reto. Sí, justo eso que dice José Ramón, Milton, el poder darle visibilidad a todo el mundo de cómo se hace más y mejor negocio con la cultura, y no nada más como la cultura parte encerrada como en desarrollo organizacional y no sabemos cómo se come eso o cómo nos ayuda a incrementar las ventas o a responderle mejor al cliente. O sea, vincularlo a las métricas de negocio es muy importante. Exacto, exacto. Bueno, ahí tenemos unos minutitos para la última pregunta para la audiencia que ha estado muy interesante y tiene muchos mensajes de felicitaciones. Para aquellos que estamos interesados en iniciar este proceso en nuestras organizaciones, ¿cuál sería para ustedes la recomendación número 1 que le quieren dar a los participantes, a la audiencia en el webinar? Bueno, a ver, es que nosotros tuvimos esa misma pregunta y no te imaginas las horas que le invertimos de diálogo, y analizamos N cantidad de modelos y visitamos N cantidad de asesores en esto. Y no es porque estés tú aquí, Milton, pero realmente les quiero decir que el modelo de Denison ofrece, ¿sí?, un entendimiento muy sencillo, muy práctico. Digo, no es porque tú estés aquí, Milton, pero realmente tu acompañamiento fue clave en este proceso. Y algo que nos hizo tomar la decisión fue que con otros consultores o otros modelos, era complejo y nos pedían como desechar todo lo que teníamos y empezar de cero. Y realmente creo que el modelo de Denison agarra mucho de lo que ya has trabajado, de lo que has dialogado, de lo que has hecho, y simplemente te va llevando y cuando menos te lo esperas, tienes un resultado, y cuando ves ese resultado, te caen, ahora sí como decimos acá en México, te caen todos los 20, te caen todas las, sí, cierto, y sí nos falla aquí. Entonces, la recomendación es, tienen que acercarse con sus líderes, los líderes tienen que apoyarlos, conozcan bien al líder para saber por dónde llegarle, y realmente creo que el modelo de Denison les ofrece una guía y un acompañamiento muy práctico, muy sencillo, muy entendible a la organización. Entonces, digo, realmente estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho en conjunto. Y se ve y se siente, de hecho. Muchas gracias, Rigoberto. ¿Vas a decir algunas palabras? Adelante. Sí, yo nada más también, mi recomendación también será
sepan qué es lo que quieren hacer. O sea, tengan claridad del fin que están persiguiendo. Y algo muy importante, mucha tolerancia a la frustración, porque ese es un camino largo. Entonces, eso es muy importante, pero teniendo la confianza del líder que te acompaña, creo que eso es muy importante, porque hay muchos caminos muy oscuros, muy a ciegas, en los que no sabes si vas a dar un paso o te vas a caer o es firme. Creo que eso es muy importante y es parte del proceso. Por si se embarcan en algún momento en esto, sepan que es un punto por el que van a transitar. Muchas gracias. Agradecemos a José Ramón Fernández, Chief Human Resources Officer, y a Rigoberto Camacho, doctor Camacho, obviamente por esta excelente presentación que nos han dado. Por tal razón, como ustedes ven, una organización cumpliendo 80 años de historia, 120,000 colaboradores. Aquí está la evidencia por qué han vivido y por qué han llegado tan lejos y que continúan creciendo. Están en un viaje sin detenimiento, en un non-stop flight. Así que excelente, muchísimas gracias.